Desde que nací supe que nuestro clan había tenido una concubina, la favorita del emperador. Se decía que el emperador la amaba profundamente y tras su muerte, todas las concubinas favoritas se parecían a ella en sus rasgos. A medida que crecí, los miembros del clan se alegraron al descubrirlo. No solo me parecía a ella en apariencia, sino que mi temperamento también era idéntico al suyo. Todos decían que el clan Son estaba a punto de tener otra concubina. La noche antes de que me enviaran a la capital, mi madre me abrazó con fuerza y lloró. Dicen que el palacio es un lugar que devora a la gente sin piedad. Tu tía pudo haber sido favorecida, pero fue solo una gloria superficial. De lo contrario, no habría muerto tan joven. ¿Por qué querría saltar a semejante abismo? Lo sabía. Claro, porque en mi vida anterior tuve una muerte trágica en el palacio. Bienvenidos a mi canal. Si te gusta esta historia, suscríbete. Hay más historias maravillosas esperándote. Capítulo 1. Desde que nací nunca lloré ni armé un alboroto, porque nací con recuerdos de mi vida anterior. Casualmente reencarné en la misma familia en ambas vidas. Sin embargo, en mi vida anterior, fui la hija legítima de la mansión del marqués de Ninyuan. Mientras que en esta vida, nací en la familia de un funcionario de baja alcurnia, una simple rama de la casa del marqués. Desde el momento en que nací, supe que el clan había engendrado una concubina, la favorita del emperador. La familia del marqués de Ninyuan era mediocre, pero habían engendrado a esta concubina, y toda la familia se benefició de su favor. Sin embargo, aunque la concubina era la favorita, ya había fallecido antes de que yo naciera. Se decía que el emperador amaba profundamente a la concubina, y tras su muerte, todas las concubinas que lo acompañaban se parecían a ella en sus rasgos. La madre legítima de la mansión del marqués no pudo contenerse más. Con el pretexto del banquete de cumpleaños de la anciana, buscó por todo el clan a una mujer que se pareciera a la concubina. A los 5 años mi madre me llevó a las puertas de la mansión del marqués de Ninyuan, sin nadie que nos guiara. Mi madre se perdió en la vasta mansión. Estaba tan ansiosa que el sudor le perlaba la frente. Tu padre no pudo venir por asuntos oficiales. Ya llegó tarde al cumpleaños de la anciana. Seguro que esto también acabará con la reprimenda de tu padre. Señalé un pequeño sendero y dije con voz infantil, mamá, hay otro sendero por allá. Por ese camino mi madre llegó rápidamente al salón principal. Me acarició la cabeza y dijo, nuestro alcalde es muy inteligente, encontraste el camino correcto enseguida. No es que yo fuera inteligente, sino que crecí aquí en mi vida anterior, así que recordé el camino con naturalidad. Reconocí a mi madre biológica de mi vida anterior de un vistazo. Seguía siendo la matriarca de la mansión del marqués de Ninyuan, tan elegante y majestuosa como siempre. Aunque su amada hija ya no estaba, no tenía canas en las sienes, seguía tan radiante como antes. Observó a las mujeres del clan, frunciendo ligeramente el ceño. Todas eran mujeres comunes y corrientes, no se comparaban con Muyao. Mi madre me acompañó para presentarme sus respetos, pero no me reconoció. Sin embargo, Zhao Niang, que estaba cerca, pareció sorprendida. Esta niñita se parece mucho a la señorita de niña. Mi madre biológica de mi vida anterior solo me miró antes de darse la vuelta con indiferencia. Tenía sentido. Tenía la mirada fija en mi inútil hermano menor. Me había criado una nodriza en la mansión. No recordaba mi aspecto de niña, ni le importaba. Solo le importaba si esta mansión podría dar otra concubina para allanar el camino para el futuro de su hijo. En mi vida anterior tuve pocos parientes, pero en esta por fin tengo una madre que me ama de verdad. Tiré de la manga de mi madre y le susurré, madre, vámonos también, después de entregarle los regalos de cumpleaños. Mi madre y yo estábamos sentadas en un salón lateral. Las personas sentadas allí eran desconocidas para mí, e incluso los sirvientes que servían el té me eran desconocidos. Comí tranquilamente los pasteles que me ofreció mi madre, escuchando a las mujeres charlar animadamente en el salón lateral. ¿Vieron eso? La mansión del marqués Ninyuan sí que sabe cómo montar un espectáculo. Incluso el emperador actual le envió regalos de cumpleaños a la anciana. El emperador recuerda su antiguo cariño. Aunque el noble consorte Roano ya no esté, seguirá tratando a su familia con generosidad. Bendiciones como estas son algo que nuestra familia jamás podría alcanzar en varias vidas. Me burlé para mis adentros.
El favor que Xinyan me mostró no fue más que veneno endulzado. En mi vida anterior, cuando aún vivía, mi reputación no era nada buena. Todos en la capital sabían que el emperador y la emperatriz eran armoniosos y estaban profundamente enamorados, y yo era solo la concubina demoníaca que se interponía entre ellos. Aunque era hermosa, no fui especialmente favorecida cuando entré al palacio. No fue hasta que Xinyan me descubrió que empezó a favorecerme cada vez más, y la emperatriz se puso cada vez más celosa. Siempre que la emperatriz se enfadaba con él, me llamaba a su lado. En pocos días, la emperatriz suavizaría su postura. A ojos de Xinyan, yo ni siquiera era un sustituto, solo un hermoso juguete que despertaba sus celos. Sin embargo, en aquel entonces, lo amaba con todo mi corazón. Con el tiempo, inevitablemente desarrolló sentimientos genuinos por este juguete. Durante una cacería, cuando un asesino atacó, instintivamente me interpuse frente a Xinyan para protegerlo. La flecha me atravesó el pecho y Xinyan me llevó de vuelta al palacio cubierto de sangre. Mientras perdía el conocimiento, Xinyan me tomó la mano y dijo con voz temblorosa: «Aidio, cuando tus heridas sanen, empezaremos de nuevo». Antes, cuando lo conmovían, solo me llamaba Rourou. Esta era la primera vez que me llamaba Aidio. Sin embargo, no entendí el significado de sus palabras. Tras recuperarme, Xinyi emitió un edicto ascendiéndome a Ronfei, y los cocineros imperiales fueron reemplazados. 2 años después de entrar en palacio, no había concebido, pero poco después de que me concedieran el título de concubina, el médico imperial me diagnosticó embarazo. Esperé con ansias el nacimiento del niño, con la esperanza de que en este profundo palacio, por fin tuviera a alguien en quien confiar. Sin embargo, di a luz prematuramente y sufrí una hemorragia, y el niño no sobrevivió. Tras el aborto, soñaba todas las noches con el cuerpo sin vida de mi hijo, cubierto de moretones, y despertaba entre lágrimas de la pesadilla. Tras perder a mi hijo, mi mente empezó a desmoronarse poco a poco. Todos creían que haría que Xinyi me despreciara, pero para sorpresa de todos, él se compadeció aún más de mí. Lloré y grité como un loco, arañando la cara de Xinyi hasta que sangró. Él solo me abrazó fuerte, mirándome con culpa y consolándome. Aidio, dar a luz es demasiado doloroso. Nunca volveremos a tener hijos. No tuve hijos, pero me concedieron el título de emperatriz consorte. Era la mujer más favorecida del palacio, aunque a veces estaba lúcida y a veces loca. Mi locura se mantuvo oculta. Xinyan venía a visitarme a menudo con la cara manchada de sangre. Solo les contaba a los ministros que había adoptado un gato travieso. Cuando estaba lúcido, percibía su profundo cariño por mí, pero ese cariño se convirtió en mi sentencia de muerte. La emperatriz acompañó a Xinyan al trono, pero sus ojos fueron perdiendo el interés por ella. Incluso cuando perdí la cabeza, Xinyan seguía mimándome. Por muy virtuosa que fingiera ser, ya no me toleraba. En los días siguientes, mi lucidez fue en aumento. En un momento de lucidez, miré la mariposa fuera de la ventana y murmuré: «Flor, flor». La criada me sonrió y dijo: «¿Quiere la emperatriz consorte ver las flores? Déjame llevarte al jardín». Salí a poco, pero ese día ahuyenté a la mariposa de los dormitorios. Aún no estaba completamente loca. En el jardín imperial, me encontré con la emperatriz, que disfrutaba de las flores con el segundo príncipe, y recordé hacer una reverencia. La emperatriz me vio y sonrió con dulzura, pero sus palabras fueron duras. La emperatriz consorte por fin ha recobrado el juicio. Hay cosas que no te diré ahora, pero que nunca sabrás en esta vida. No lo sabes, ¿verdad? El cariño del emperador por ti solo me da celos. Sabe que te desprecio, así que para tranquilizarme, añadió medicamentos para el resfriado a tus comidas diarias. Tu cuerpo ya no está apto para el parto, por eso, a pesar de todos los tónicos que has estado tomando, diste a luz a un niño muerto. ¿De verdad crees que el emperador no se preocupa por ti, verdad? Incluso tu título es un apodo que usé en mi juventud. Tú, la noble consorte romana, no eres más que una broma. Al verme en este estado, la emperatriz debería estar encantada, pero el odio en sus ojos era inconfundible. La anciana enfermera a su lado me sujetó las manos, me quitó una horquilla dorada de la cabeza y se la entregó. Tomó la horquilla y la cortó en el brazo de su hijo con todas sus fuerzas. El llanto del niño me devolvió a la realidad. Finalmente me soltaron.
Los guardias desenvainaron lentamente sus espadas, sus frías hojas reflejaban mi rostro pálido. Me desplomé en el suelo y levanté la vista para preguntarle, «Emperatriz, seguro que llevas tiempo planeando esto para eliminarme, ¿verdad?». Se inclinó lentamente y me sonrió. «Nunca tuve intención de quitarte la vida. Simplemente añadí una droga al perfume que usas a diario para nublar tu mente. Aún así, seguías siendo una monstruosidad». Observé la horquilla dorada manchada de sangre que tenía delante y pregunté con voz temblorosa, «No sobreviviré hoy, ¿verdad?». La emperatriz se irguió, mirándome con una sonrisa cruel. «Hasta ahora te he perdonado la vida. Es tu buena fortuna». Antes de que pudiera terminar de hablar, de repente dejó escapar un grito desgarrador. Recogí la horquilla dorada del suelo y la apuñalé con todas mis fuerzas. El caos estalló a nuestro alrededor con gritos y caos inundando el aire. La espada me atravesó el pecho y caí al suelo. Una niebla de sangre se arremolinaba ante mis ojos, y vi a Xinyan corriendo hacia mi presa del pánico. La emperatriz se cubrió el rostro, la sangre se le filtraba entre los dedos. La anciana enfermera a su lado reaccionó, acunando al segundo príncipe de 2 años y arrodillándose ante Xinyan. Su Majestad, la consorte de la emperatriz, de repente enloqueció e intentó asesinar al príncipe. Xinyan ni siquiera los miró arrodillada en el suelo, abrazándome con fuerza. Ordenó que llamaran al médico imperial, con la voz casi entrecortada. Me abrazó con tanta fuerza que me dolía todo el cuerpo. Mi temperatura corporal bajó rápidamente mientras la sangre fluía de mi pecho. Afortunadamente el dolor remitió rápidamente. 3. Morí, pero no morí. Reencarné y volví a ser humano. En esta vida, tengo padres amorosos y no tengo que soportar las expectativas de ser una noble de alta cuna como en mi vida anterior. Puedo crecer con libertad. Si no tuviera los recuerdos de mi vida anterior, probablemente me casaría con un esposo virtuoso, criaría hijos y viviría una vida normal, tal como mi madre esperaba. Pero no puedo olvidar el odio de mi vida anterior. En mi vida anterior, mi hijo que no sobrevivió, y yo ya estábamos enterrados en una tumba. Nuestros cuerpos se descompusieron hace mucho tiempo, pero quien nos mató aún vive cómodamente en el palacio. Cuanto más mayor me hago, más nítidos se vuelven esos recuerdos y más hermosa me vuelvo. Mi madre empezó a preocuparse y habló de mi matrimonio con mi padre. Cuando Meyer sea mayor de edad, deberíamos casarla. Siempre has mimado tanto a tu hija. ¿Cómo pudiste casarla? Meyer es demasiado hermosa. Si la gente de la mansión del marqués de Ninyuan la viera, también espero que se case pronto con una buena familia. Mi padre suspiró. Para ser sincero, el prefecto me ha contactado varias veces en privado, diciéndome que su hijo tiene los ojos puestos en nuestra Meyer y quiere casarse con ella como concubina. ¿El hijo del prefecto? Es un sinvergüenza. ¿Cómo podríamos dejar que Meyer se casara con él como concubina? Impensable. Señora, no se preocupe. El prefecto lo ha mencionado varias veces, pero me he negado siempre. Al entrar en la habitación con la sopa, las voces de mis padres se callaron de repente. Pregunté en voz baja, «Padre, solo eres un simple oficinista. ¿Por qué vendría a buscarte el prefecto?». Mi padre cogió un panecillo al vapor y le dio un mordisco, diciendo con desdén, «No es nada importante». A lo largo de los años mi padre había sido un funcionario honesto y de bajo rango, ajeno a las prácticas corruptas de la burocracia. Creía que, rechazando las ofertas del prefecto, podría escapar de este destino. Para ellos, no éramos más que hormigas. Al día siguiente, al salir del taller de bordados, me detuvo Gusin. ¿De verdad crees que con tu padre protegiéndote, podrás escapar de las garras de este joven amo? No mostré pánico en mi rostro, simplemente me quedé allí mirándolo en silencio. ¿Por qué tiene tanta prisa, señor Wu? Con mis antecedentes, ¿cómo podría atreverme a rechazarlo? Gusin rió al oír esto. Eres más sensato que tu padre. Lo mandé encerrar en prisión y lo golpeé 2 veces, pero aún así se negó a casarte conmigo. Apreté los puños con fuerza y lo miré fijamente. Estoy dispuesta a casarme contigo. ¿Liberarás a mi padre? Por supuesto. Cuando seas mayor de edad, enviaré a alguien a proponerte matrimonio. Entrecerró los ojos, su mirada fija en mí, su mirada pegajosa me dio ganas de vomitar.
No te preocupes, cuando te cases conmigo te trataré bien. Extendió la mano para tocarme la cara, pero lo esquivé sin dejar rastro. Le sonreí. Pensé que tenía opción, pero resulta que me obligaste a esto. No entendió el significado de mis palabras. Sin embargo, Gu Xing vio que yo era razonable y accedió a no molestarnos antes de que cumpliera la mayoría de edad. Mi padre fue liberado y nuestra familia finalmente tuvo una vida tranquila por un tiempo. El pueblo natal de mi madre estaba en un pequeño pueblo fronterizo, y mi padre empezó a planear llevarnos allí a mi madre y a mí para comenzar una nueva vida. Pero los hombres de Gu Xing vigilaban nuestra casa a diario, y no encontrábamos la oportunidad de irnos. Cuando mi padre estaba perdido, recibió una carta de la mansión del marqués de Ninyuan. Un mes antes, había ido al templo de Guanan a pedir bendiciones y me encontré con Xiaoyan, que estaba visitando a sus familiares. Al verme se asustó tanto que se torció el tobillo. La ayudé a llegar al pabellón, y tembló al tocar mi mano cálida, mirándome con incredulidad. Señorita, ¿cómo resucitó? Debió de confundirme con otra persona. Dije mirando la ficha que llevaba en la cintura. Resulta que eres de la mansión del marqués de Ninyuan. Da la casualidad de que nuestra familia tiene un parentesco lejano con la mansión del marqués. Xiaoyan recuperó la consciencia, me preguntó mi nombre y regresó a toda prisa a la capital. Cuando mi padre recibió la carta, los carruajes de la mansión del marqués Ninyuan ya habían salido de la capital. Tenían a Meyer de nuevo en la mira. Mi madre arrojó la carta a la estufa, se recompuso y le dijo a mi padre, ¿por qué no huimos en plena noche? Mi madre le dio su brazalete de oro a mi padre, quien fue a la casa de empeños a venderlo, pero fue descubierto por los hombres de Gixin. Gixin me secuestró y me llevó a su mansión, amenazando con matar a mis padres si me atrevía a pensar en escapar de nuevo, aunque nuestra familia no tiene poder ni influencia. Seguimos siendo una rama colateral de la mansión del marqués Ninyuan. La gente de la mansión ya está de camino para llevarme a la capital para la selección imperial. Le susurré, tu padre es solo un prefecto. No puede permitirse ofender a la gente de la mansión. Con el respaldo de la mansión del marqués de Ninyuan, nuestras palabras tienen peso. Me miró con una sonrisa siniestra. Si no eres virgen, no puedes participar en la selección. ¿Qué protección puede ofrecerte entonces la mansión del marqués? Mientras hablaba, se abalanzó sobre mí y me empujó sobre la mesa. Al otro lado de la puerta, se oían los gritos del prefecto Gui. Gixin, no te atrevas a tocarla. Es la doncella que la mansión del marqués envía al palacio. Hijo ingrato, si la tocas, nuestra familia se arruinará. No me obligues a hacer una tontería. Gixifu golpeó la puerta, haciéndola temblar violentamente. Gixin pareció no oírlo y siguió desgarrándome la ropa. Se desabrochó el cinturón y su aliento fétido me salpicó la cara. Pronto serás mía. Los hombres son criaturas que piensan con la parte inferior del cuerpo. En su momento de pasión, tomé la daga escondida en mi cintura y lo apuñalé ferozmente en el cuello. La sangre maloliente me salpicó la cara. Aguanté las náuseas y lo apuñalé varias veces más hasta que dejó de respirar. Gixifu empujó la puerta y vio a su hijo tirado en un charco de sangre. Se desmayó en el acto. Me lavé la sangre del cuerpo y al ver a la gente de la mansión del marqués de Ninyuan, recuperé mi habitual actitud amable. Dije, estoy dispuesto a ir a la capital para la selección imperial. Sin embargo, como el hijo de Gixifu murió por mi culpa, deben cuidar de mis padres. Mis padres recibieron una gran suma de plata y acordaron partir al día siguiente, la víspera de nuestra partida. Mi madre me abrazó y lloró desconsoladamente. Dicen que el palacio es un lugar que devora a la gente sin piedad. El favor de tu tía fue solo una gloria superficial, de lo contrario, no habría tenido un final tan trágico a tan temprana edad. ¿Por qué te lanzarías voluntariamente a semejante abismo? Ya lo sabía. Claro, porque en mi vida anterior, fui Son Muyao quien tuvo un final trágico en las profundidades del palacio. Le di unas palmaditas en la espalda a mi madre y le susurré palabras de consuelo, si no voy al palacio, toda mi familia morirá de hambre. Preferiría morir antes que arrastrar a mis padres conmigo. Mi padre al oír esto se secó las lágrimas en silencio en un rincón. En mi vida anterior, mi familia me trató con tanta frialdad.
Nunca imaginé que en esta vida mis padres me amarían tanto. Al menos no he vivido en vano. Subí al carruaje rumbo a la capital, mientras mis padres partían en barco desde Huainan. Supe que la esposa legítima del marqués de Bo había visto mi retrato y estaba muy complacida. Zhao Ma le dijo que incluso mi temperamento era tan gentil y amable como el de Song Muyao. Si buscaban un sustituto para Song Muyao, no había nadie mejor en el mundo que yo. Antes incluso de llegar a la capital, comenzaron a correr rumores de que la mansión del marqués Ninyuan estaba a punto de dar a luz a otra concubina imperial. Sin embargo, estos rumores fueron rápidamente silenciados antes de que pudieran extenderse más. Pronto llegaron noticias del palacio. Las regiones del norte sufrían una grave sequía, con tierras áridas que se extendían cientos de kilómetros. Para recaudar fondos para la ayuda ante el desastre, el emperador había emitido un edicto que cancelaba la selección imperial de ese año. La sequía en el norte ya había durado más de 2 meses, pero la selección imperial se canceló en ese momento crítico. No hacía falta adivinar quién estaba detrás de esto. Corría el rumor en la capital de que la emperatriz era pionera en frugalidad, dando ejemplo de virtud. Nunca me lo imaginé después de 16 años. Todavía me temía muchísimo. Sin embargo, ya había previsto que no me dejaría entrar al palacio fácilmente. Tras llegar a la capital, la mansión del marqués Ninyuan se esforzó al máximo para presentarme ante Xingyue. Contrataron músicos para que me enseñaran música y danza. Parece que el camino que recorrí en mi vida anterior. Debo recorrerlo de nuevo en esta, pero no saben cuánto teme la emperatriz a mi rostro, que es idéntico al de Song Muyao. Lo que están haciendo solo acelerará mi muerte. Por suerte tengo otras opciones además de la selección imperial. Fui al pabellón Zuixian con un velo. Los asesinos que la emperatriz había ordenado me siguieron hasta la taberna. Envenenaron mi té, pero el veneno no hizo efecto de inmediato. El asesino se impacientó, se disfrazó de sirviente y trajo un plato de pasteles. Mientras desenvainaba su daga, esparcí el perfume en polvo que tenía en la mano hacia él y corrí hacia el pasillo. En el caos tropecé y derribé un biombo que había en la esquina. Me arrodillé en el suelo, apoyándome en las manos. Antes de que pudiera reaccionar, un destello plateado se dirigió repentinamente hacia mi garganta, y la fría hoja me rozó la piel. La espada del espadachín rasgó mi velo. Miré al noble que tenía delante con lágrimas en los ojos, y dije, alguien intenta matarme. Por favor, sálvame, joven amo. Bajó la mirada hacia mí, con una fugaz mirada de asombro en sus ojos, y les dijo a sus guardias, no le hagan daño. La fría hoja se apartó de mi cuello, dejando un tenue rastro de sangre. El hombre elegantemente vestido dio 2 pasos al frente, pero sus guardias susurraron una advertencia, Su Alteza, tenga cuidado, podría ser una asesina. Él los ignoró, dio un paso adelante y me ayudó a levantarme, con la mirada fija en el colgante de jade que llevaba en la cintura. ¿Te acuerdas de mí? De niño me perdí en el templo Chongba y tú me salvaste. Me quedé paralizado con una expresión de asombro. Él acaba de llamarte Su Alteza. Sinua Yan me reveló su identidad, diciéndome que era el príncipe heredero de la dinastía actual. ¿Cómo no iba a saber quién era? La placa de la madre de la emperatriz viuda estaba venerada en el templo Chongba, y ella iba allí todos los años a presentar sus respetos. Hace 8 años, Sinua Yan se perdió en el templo y reconocí su identidad por la tela de su ropa y la cicatriz de su brazo. Lo atraje a una trampa de cazador con un conejo y lo salvé cuando estaba más indefenso. Después de salvarlo, le comenté casualmente que el jade de su sombrero era hermoso. Entonces me dio el jade con el patrón de nubes auspiciosas. Sinua Yan me preguntó en voz baja, recuerdo que te llamas Junmei. Bajé la mirada, evitando su intensa mirada que Su Alteza aún recuerda. Sus ojos estaban fijos en mí. Ya había enviado gente a buscarte. Lo miré con lágrimas en los ojos. Me temo que si no hubiera conocido a Su Alteza hoy. Sinua Yan me tomó la mano, su mirada se acentuó. Nadie en la capital se atreve a hacerte daño. Bajé la mirada tímidamente sin sonreír. Hace años ideé un plan para salvarlo simplemente para asegurar mi propia supervivencia en el futuro. Nunca esperé que me recordara durante tantos años. Era un romántico incluso sin necesidad de pociones de amor. Me llevaron a la villa de Sinua Yan, con guardias asignados para protegerme.
con él vigilándome, la emperatriz no se atrevía a tocarme. Sinhua Yan me dijo que lo siguiera y me trasladara al Palacio Oriental. Asentí y solicité el estatus de concubina. La princesa heredera de Sinhua Yan ya se había comprometido con la hija mayor de la familia del primer ministro. Él consideró que el estatus de concubina no era suficiente para mí, así que envió todos los tesoros raros de su palacio a mi patio. Entre ellas había una horquilla adornada con una perla oriental, que me encantó. La usé en el banquete del Festival del Medio Otoño en la mansión del primer ministro. La mansión del marqués de Ninyuan se había esforzado mucho para organizarlo, con la esperanza de que pudiera presentarme ante Xingyuan. Sin embargo, Xinyu no apareció, y yo estaba sentado en el rincón más discreto del salón de banquetes. Al anochecer, las nobles que me rodeaban notaron de repente que la perla de mi horquilla emitía un brillo resplandeciente. Era una perla nocturna. Qué extravagante tener una perla nocturna tan grande incrustada en una horquilla. ¿Cómo podía una huérfana de tan baja condición merecer un tesoro tan preciado? Después de esa noche, empezaron a correr rumores. Todos me acusaron de ser un descarado por haberme acostado con algún poderoso funcionario de la capital. En un instante mi reputación quedó arruinada. Para evitar que me casara con alguien del Palacio Oriental, la emperatriz incluso amenazó con suicidarse, obligando a Xingyuan a romper todo vínculo conmigo. Apreté las palmas con fuerza, con lágrimas en los ojos mientras miraba a Xingyuan. Ahora que mi reputación está arruinada, si el príncipe me abandona, no tengo forma de sobrevivir. Pero no puedo ignorar a mi madre. Xingyuan me miró con reticencia, con la voz ronca. Yunmei, me encargaré de todo por ti, asegurándome de que vivas el resto de tu vida en paz. Me sequé las lágrimas de las comisuras de los ojos, junté las manos ante mis cejas y le hice una reverencia respetuosa. Yunmei no le causará ningún problema al príncipe. Al oír estas palabras, Xingyuan se dio la vuelta y se fue. Apenas había dado unos pasos cuando oyó un grito estridente a sus espaldas. Oyó a la criada gritar: «Señorita. La señorita ha intentado suicidarse». Xingyuan entró a mi habitación a trompicones. Le arrebató la espada al guardia. La espada destelló ante mis ojos, y la tensa seda blanca se rompió con un sonido agudo. Caigo en los brazos de Xingyuan. Me mira con los ojos enrojecidos. ¿Por qué hiciste semejante estupidez? Rompo a llorar, solo si muero sin arrastrar al príncipe conmigo. Me abrazó con fuerza y pude sentirlo temblar. Tenía miedo. Después de un largo rato finalmente me soltó mirando la marca roja en mi cuello, y me dijo: «Yunmei, te llevaré ante el emperador y le suplicaré que te conviertas en mi princesa heredera». ¿Vas a pedirle a Xinyu que me dé un título apropiado? Esto se pone cada vez más interesante. Su Majestad, ¿estará de acuerdo el emperador? Eres la mujer que realmente amo. Mi padre accederá a mi petición. Al caer la noche, Xingyuan me llevó al palacio. Me puse un vestido morado pálido y me apliqué un maquillaje más intenso. Xingyuan me ayudó a bajar del carruaje, sus ojos se oscurecieron. ¿Por qué vas vestido tan elaboradamente? Creí que iba a ver al emperador. No podía llevar algo tan sencillo. Levanté la vista y pregunté en voz baja: ¿no le gusta a su Alteza? Sonrió. No importa cómo seas, me gustas. Xingyuan me tomó de la mano mientras caminábamos por el sendero del palacio. Los sirvientes que pasaban nos miraron, sus rostros palidecieron de miedo. Susurros resonaron en mis oídos. ¿La gentil concubina? Es la gentil concubina. Llevaba un velo y giré la cabeza para preguntarle a Xingyuan. La gentil concubina ya está muerta. ¿Cómo es posible que su nombre aún se escuche en el palacio? Los labios de Xingyuan se curvaron en una sonrisa burlona. Esa loca casi nos mata a mí y a mi madre. Sin embargo, el emperador aún piensa en ella e incluso convocó a un hechicero para que recuperara su alma. Por eso todos dicen que el palacio está embrujado. Mientras hablaba, me rodeó los hombros con el brazo. ¿Tienes miedo? Negué con la cabeza. En mi vida anterior, Xingyuan solo tenía 2 años cuando morí. Parece que no recuerda nada. Xingyuan me condujo al estudio imperial. Xinyu estaba revisando memoriales. Ya rondaba los 40.
No había envejecido mucho y se veía prácticamente igual que hacía 16 años. Xin-Yuan me hizo arrodillarme para presentarle mis respetos. Pero Xin-Yu ni siquiera se molestó en levantar los párpados. «Es muy tarde». «¿Qué haces aquí?», preguntó Xin-Yuan con respeto. «Su Majestad, he encontrado a una mujer que amo y deseo presentársela. Por favor, concédeme tu permiso». Xin-Yu se frotó las sienes. «Solo es cuestión de buscar una concubina. Puedes decidirlo tú mismo». «Padre, no deseo casarme con la hija legítima de la familia del primer ministro. Solo deseo casarme con Son Yunmei como mi esposa». Xin-Yu arrojó a un lado el monumento conmemorativo que sostenía. Su expresión se tornó sombría de repente. «Tonterías». Xin-Yuan se arrodilló apresuradamente. «Padre, perdóname, por favor». Yo también me arrodillé apresuradamente a su lado. El silencio se apoderó de todo. El tiempo pareció detenerse y hasta se oyó caer un alfiler. Después de un largo rato, oí la voz de Xin-Yu resonando sobre mi cabeza. «Mira hacia arriba y déjame verte». Su voz era fría y severa, pero aún podía percibir un temblor en ella. Bajé la mirada y levanté lentamente la cabeza. El viejo eunuco junto a Xin-Yu gritó con dureza. «¿Cómo te atreves? ¿Te atreves a cubrirte la cara en presencia del emperador?». Al retirarme el velo, oí al viejo eunuco jadear de asombro, seguido de la respiración agitada de Xin-Yu. Caminó paso a paso hacia mí. Mantuve la cabeza gacha, y la luz ante mis ojos se atenuó de repente. En ese momento Xin-Yuan también notó la mirada inusual en los ojos de Xin-Yu mientras me miraba confundido. Me preguntó «¿Qué pasa, padre?». Al instante siguiente la mano de Xin-Yu me agarró del cuello con fuerza brutal. «Habla. ¿Quién te envió aquí? ¿Qué te hiciste en la cara? ¿Por qué te pareces tanto a ella?». Me miró con los ojos desorbitados, como si realmente quisiera matarme. Tenía la espalda pegada a la columna y me costó poner las manos en sus muñecas. Lo miré con pánico, con los ojos rojos de miedo. El agarre de Xin-Yu se aflojó gradualmente. Xin-Yuan quedó atónito ante la escena que tenía ante sí. «Padre, Yunmei no es una asesina». «¿De verdad que no lo es?». Xin-Yu por fin me soltó. Me miró fijamente desplomado en el suelo y le dijo fríamente a Sinuaiyan: «No puedes casarte con ella ni llevártela». «Pero...». «Fuera». Las venas de las sienes de Xin-Yu se hincharon y estaba furioso. Sinuaiyan probablemente nunca lo había visto tan enojado, así que se escabulló. Los sirvientes del palacio me llevaron a un salón lateral. Varias solteronas entraron para bañarme y vestirme, examinando cuidadosamente cada centímetro de mi cuerpo para confirmar que mi apariencia no estuviera alterada por el disfraz. Para entonces debieron haber descubierto rápidamente mi conexión con la mansión del marqués de Ninyuan. Al fin y al cabo soy pariente de sangre de Son Muyao, comparto el mismo rostro, así que no me sorprende del todo. La única mancha en mi reputación fue el asesinato de Gixin. Sin embargo, antes de llegar a la capital, la gente de la mansión del marqués de Ninyuan ya había envenenado a Gixifu, borrando esa mancha de mi historial. No fue hasta bien entrada la noche que Xin-Yu finalmente apareció. Se quedó en la puerta, rígido, mirándome fijamente un buen rato antes de acercarse lentamente. Lo vi y me acurruqué en la esquina de la cama. «No. No me mates». Su mirada se suavizó y bajó la voz. «Tú y yo se parecen demasiado». Me sobresalté hace un momento. «Su Majestad se refiere a...». «Mi tía». Levanté la vista y pregunté tímidamente. «Todos dicen que me parezco a mi tía». «Ni siquiera Su Majestad puede distinguirnos». Xin-Yu se sentó en el borde de la cama y me miró con una sonrisa amable. «¿Te trajo el marqués de Ninyuan a la capital para la selección imperial?». Asentí. La sonrisa en sus ojos se congeló de repente. «Mi selección imperial ha sido cancelada». «¿Así que te has aferrado al príncipe heredero?». Claramente fue él quien canceló la selección, pero lo hizo parecer culpa mía. Respiré hondo y hablé despacio. «Alguien quiere matarme. Solo puedo sobrevivir permaneciendo al lado del príncipe heredero». Los ojos de Xin-Yu brillaron con una fría intención asesina. «¿Quién quiere matarte?». «No lo sé».
Todo mi cuerpo temblaba sin control, como un gatito asustado, y dije con voz temblorosa. Solo recordaba que el asesino tenía una quemadura en el dorso de la mano. Xin-Yu me abrazó fuerte. No te preocupes. Te protegeré. Mientras esté aquí, nadie podrá hacerte daño. Se me llenaron los ojos de lágrimas al mirarlo. La gente de la mansión Bo dijo que si entro al palacio podré ser tan favorecida como mi tía. Pero no quiero favores. Solo quiero vivir en paz. Los moretones en mi cuello causados por su agarre ya fueron tratados por el asistente. Miró las tenues marcas rojas con aspecto de sentir un ligero dolor. Todavía duele. Me tranquilicé y susurré, ya no duele. Su Majestad, por favor, no me mate. ¿Me ves como un tirano despiadado que mata sin piedad? Rió suavemente, su voz se volvió más suave. A mi lado, no solo vivirás una buena vida, sino que te daré todo lo que desees. Negué con la cabeza. No quiero nada. Los ojos oscuros de Xinyan se llenaron gradualmente de deseo, y sus últimos resquicios de razón parecieron derrumbarse en un instante. Ya estaba dominado por la pasión y bajó la cabeza para besarme. La mayoría de las velas del pasillo se habían apagado, y la luz parpadeante proyectaba un tenue resplandor. Cuando recuperé el sentido, me encontré inmovilizada contra la cama por Xinyan. Una lágrima cálida me rodeó la clavícula. Oí que la voz de Xinyan se roncaba. Yo nunca pensé que volverías. Volverías. Dije las mismas palabras que en mi vida anterior. Incluso mi tono y expresión eran idénticos. ¿Cómo era posible que no me reconociera como Son Liao? En mi vida anterior, me convertí en la concubina favorita de Xinyan cuando apenas empezaba a comprender el amor. En ese momento, solo quería un lugar en su corazón. En esta vida, tampoco quiero nada más. Solo quiero tu vida. Tras una noche de favores, me concedieron el título de noble consorte. La noticia corrió por todo el palacio causando un gran revuelo. Al fin y al cabo, era la primera vez que alguien como yo sin antecedentes, recibía el título de concubina al entrar en palacio. Fui favorecido exclusivamente desde el momento en que entré al palacio, permaneciendo en el salón lateral de Xinyan durante 3 días antes de trasladarme a los dormitorios. Por la mañana fui al astuto palacio a presentar mis respetos. El humo del incienso se elevaba en volutas mientras la emperatriz se sentaba en el trono del Fénix. Al verme, sus uñas se clavaron en el reposabrazos dorado. Me incliné respetuosamente y la miré sin mostrar ninguna emoción. Era diferente a la de antes, una emperatriz noble y virtuosa que afirmaba no usar su belleza para complacer a los demás. Ahora llevaba gruesas capas de maquillaje, mucho más vibrante que antes. Observé el maquillaje agrietado en su mejilla derecha y reprimí una sonrisa fría. Fue mi puñalada antes de morir lo que le arruinó la cara. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero tenía que adoptar la fachada virtuosa de la emperatriz. De verdad tienes la misma belleza deslumbrante que tu tía. Con razón el emperador te favorece. Las demás concubinas se taparon la boca y rieron burlonamente. Solo eres una sustituta de la concubina equivocada. ¿De qué hay que enorgullecerse? He oído que viene de un campo remoto, y su origen no es ni siquiera tan bueno como el de la hija de un plebeyo de la capital. Pero, ¿quién puede culparla por tener un rostro tan hermoso? La emperatriz arqueó las cejas ligeramente y me miró. Sin duda, estas palabras estaban destinadas a mí. Quería que comprendiera que a ojos de Xinyan, yo no era más que una sustituta. ¡Qué ridículo! ¿Quién de nosotros no es una sustituta? Algunas bailan los mismos bailes, otras tocan las mismas melodías, y algunas se parecen a ella en apariencia y temperamento. Pero entre todas las concubinas del harén, probablemente soy la que menos me molesta que me traten como una sustituta. Bajé la mirada y sonreí levemente, sí. Este sirviente entró en palacio gracias a un rostro parecido al de mi tía. Haberse ganado el favor del emperador es un verdadero golpe de suerte. El rostro de la emperatriz palideció. Una concubina insensata habló en ese momento. Oí que la virtuosa concubina no se había portado bien antes de entrar al palacio y se subió a una rama alta. Al terminar de hablar, notó que la emperatriz, sentada en su alta posición, palidecía, y que la gruesa capa de maquillaje de su rostro parecía cubierta de polvo.
El funcionario de alto rango al que me había subido antes de entrar al palacio no era otro que el propio hijo de la emperatriz, el actual príncipe heredero. Para ser precisos, Xinyu me había arrebatado. Se decía que después de esa noche Sinuaiyan enfermó y no había ido a presentarle sus respetos a Xinyu en varios días. Si esto continuaba, era incierto si el plan meticulosamente planeado por la emperatriz para asegurar el puesto de príncipe heredero en Sinuaiyan se mantendría. Me quedé sentado en silencio, mirando a la emperatriz. La dama Li decía tonterías. ¿No la castigará la emperatriz? La emperatriz entrecerró los ojos y me miró. ¿Qué crees que debería hacerse con ella? Dejé mi teca y hablé en voz baja. Que la saquen y la azoten con 30 latigazos, para que no vuelva a hablar. Al oír esto, a la dama Li le flaquearon las piernas y casi se cae de la silla. La emperatriz rió con frialdad. Nunca me habría imaginado que fueras tan cruel. Me tiré de los labios sin sonreír. Esta sirvienta no es tan amable como mi tía. Soy un poco cruel. Sin embargo, la emperatriz no fue tan cruel como yo. Solo ordenó que se llevaran a la dama Li y la abofetearan 30 veces. Cuando me fui, el rostro de la dama Li estaba rojo e hinchado. La persona que había sido tan arrogante hace un momento ahora tenía el cabello despeinado y se veía realmente miserable. Todavía parecía insatisfecha y me fulminó con la mirada. Me acerqué a ella, levanté la mano y le di una fuerte bofetada. La sangre le corría por la comisura de la boca, salpicando el suelo de ladrillo. La miré desde arriba. La próxima vez que te atrevas a mirarme así, no será solo una bofetada. Con esas palabras, miré fríamente a las demás concubinas cercanas y me di la vuelta para marcharme. Habiendo ganado recientemente el favor del emperador, mi reputación de arrogante y consentida ya se había extendido por todo el harén, convirtiéndome en la pesadilla de las demás concubinas. Siendo así, bien podría consolidar mi reputación de villana. Después de disciplinar a la dama Lioi, nadie se atrevió a provocarme, y por fin tuve un poco de paz y tranquilidad. El emperador Xinyu estaba ocupado con asuntos de estado, pero aún así quería verme a todas horas. A la hora del almuerzo me citó para cenar con él. ¿Qué problema tienes con la dama Li? Si no te gusta, puedo despedirla. La dama Li dijo que estaba inquieta antes de entrar al palacio. Soy la concubina del emperador. ¿Cómo se atreve a hablar de esas cosas? Por eso la castigué. Dejé los palillos y lo miré con agravio. Me pregunto cómo se enteró el emperador. La mirada de Xinyu se volvió fría. Conozco tu temperamento. Por eso no creí lo que dijo la emperatriz. Me tiré de los labios. Parece que no le caigo bien a la emperatriz. Xinyu resopló con frialdad, y un guardia de sombra emergió de la oscuridad. Repite lo que acabas de decir. El guardia de la sombra hizo una reverencia respetuosa y dijo, ya he investigado. Quien intentó asesinar a Lady Sufei ese día era un fiel seguidor del duque. Xinyu hizo un gesto con la mano y el guardia de la sombra se retiró. Lo miré confundido. ¿Por qué lo haría el duque? Xinyu dijo, la mansión del duque es la familia materna de la emperatriz. Todo mi cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿Intenta matarme la emperatriz viuda? Tú y tu tía se parecen tanto que es inevitable que se sienta amenazada. Los ojos de Xinyu eran afilados como cuchillos, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Parece que mi emperatriz viuda está lejos de ser la mujer virtuosa que aparenta. Siempre le había temido a la muerte, y ahora mi rostro estaba pálido como una sábana. Temblaba incontrolablemente. Incluso antes de entrar al palacio, la emperatriz ya quería matarme. Xinyu me agarró la mano con fuerza. Mientras esté aquí, nadie puede hacerte daño. Se me llenaron los ojos de lágrimas al mirarlo mientras moría miserablemente en el palacio. La mano de Xinyu temblaba violentamente, probablemente recordando la horrible muerte de mi vida anterior. Me abrazó con fuerza. No, algo así no volverá a ocurrir. Xinyu parecía tener aún más miedo que yo de las intrigas del harén. Esta mañana, después de presentarle mis respetos a la emperatriz, me obsequió con muchos regalos. Xinyu me acompañó de vuelta a los dormitorios e hizo que inspeccionaran los objetos uno por uno. Pronto descubrieron veneno en una caja de bálsamo labial.
El médico de la corte que analizó el veneno dijo que, aunque la cantidad de veneno en esta caja es mínima, si la dama Sufei lo usara durante mucho tiempo, moriría por la hemorragia que le subía a la cabeza. Estaba tan asustada que me desplomé en el mullido sofá, murmurando aturdida, ¿qué he hecho para ofenderla? ¿Será porque me parezco a mi tía? Shinju miró con furia la caja de bálsamo labial que el médico tenía en sus manos, su rostro palideciendo a cada segundo. De repente lo agarré del brazo y le dije con urgencia, Majestad, ayer me encontré con una solterona loca en el jardín imperial. Corrió hacia mí, me llamó señorita y me dijo que nunca se debe tocar nada en el palacio, o se pierde la cabeza. Pensé que solo estaba divagando, pero ahora que lo pienso, lo que dijo parece tener sentido. Al oír esto, el rostro de Shinju palideció por completo y sus penetrantes ojos negros parecieron perder el foco. Tras un largo momento habló con voz ronca, ve a buscar a la persona que mencionó la emperatriz viuda. Pronto Xiao Hong fue llevada a la recámara. En mi vida anterior, creció conmigo y entró al palacio como sirvienta con mi dote, antes de que yo perdiera la cabeza. Preví que caería en desgracia y que haría que abandonara el palacio y se casara con otro. Sin embargo, temía que nadie me cuidara después de su partida, así que me engañó mientras estaba inconsciente, alegando que era una doncella de palacio recién asignada para servirme y que permaneció a mi lado. Tras mi muerte fue exiliada a realizar trabajos forzados. En aquel entonces todo el harén estaba bajo el control de la emperatriz, y los sirvientes de palacio que la custodiaban sabían que había sido mi doncella principal, por lo que la trataron con extrema crueldad. Xiao Hong solo tiene 34 años, pero ya tiene muchas canas. Ayer la encontré limpiando las zanjas del jardín imperial. Solo entonces me di cuenta de que esta chica ingenua había sacrificado toda su vida para cuidar de mí. Xiao Hong alzó la vista para mirarme y sus ojos se enrojecieron al instante. Ante el recordatorio del eunuco finalmente reaccionó y se arrodilló para presentar sus respetos. Shinji entrecerró los ojos y la examinó. Recuerdo que una vez fuiste una criada que servía al lado de la noble consorte Ron. ¿Cómo terminaste haciendo trabajos forzados? Esta sirvienta era la criada de la noble consorte Ron. Xiao Hong bajó la mirada y respondió, probablemente sea porque alguien en el palacio odia tanto a la concubina que incluso después de su partida, siguen intentando humillar a quienes la rodean. Shinji continuó, ¿por qué le dijiste esas cosas ayer a la concubina? Xiao Hong se arrodilló en el suelo, mirándome fijamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. A lo largo de los años he pensado a diario que la emperatriz consorte, tras su aborto, simplemente estaba abrumada por el dolor. ¿Cómo pudo tener de repente pesadillas que la hicieron perder la razón? El emperador viene a cenar con la emperatriz consorte todos los días, así que nadie se atrevería a manipular su comida. Por lo tanto, debieron haber manipulado los artículos que usa a diario. Ayer vi a la dama Sufei y la confundí con la emperatriz. Temí que volvieran a hacerle daño, así que le dije esas palabras. Repitió exactamente lo que le había enseñado ayer. Shinji se volvió hacia el eunuco que estaba a su lado, los objetos del palacio. La emperatriz dijo que el emperador los vería y se acordaría de ella, así que ordenó a todos los sirvientes del palacio que se deshicieran de ellos. Solo quedan algunos objetos que el emperador guardaba a su lado. Shinji miró fijamente la caja de bálsamo labial sobre la mesa y, de repente, rió con frialdad. Supongo que también envenenaron los objetos de la emperatriz. Xiao Hong pareció recordar algo e inclinó la cabeza con fuerza. Esta sirvienta recuerda que tras el aborto espontáneo de la emperatriz viuda, el aroma del perfume que usaba a diario le pareció diferente. Preguntó al departamento de la Casa Imperial al respecto, y le dijeron que se debía a que le habían añadido esencia de rosa. En aquel momento, no le dio mucha importancia. Shinji cerró los ojos y dijo, investiga. La muerte de Ron Guifei era un tema tabú para Shinji, y nadie en el palacio se atrevía a mencionarlo. Usé una caja de bálsamo labial que había envenenado para destapar este viejo caso. Sin embargo, el duque le había salvado la vida en una ocasión y también fue el principal contribuyente a su ascenso al trono. Shinji, en agradecimiento por la bondad del duque de Geu y para evitar ser tildada de despiadada e ingrata, conservó el título de emperatriz y la encarceló en el astuto palacio. Mi vida y mi vida anterior solo sirvieron para que la emperatriz fuera encarcelada. Xiao Hong sintió que era injusto para mí. Sin embargo, este era el resultado que deseaba.
La emperatriz, debido a la puñalada que le infligí antes de morir, perdió su belleza más preciada, lo que provocó que Xinyan la despreciara durante 16 años. Ahora la posición de la emperatriz, que obtuvo gracias a la influencia de su familia materna, se ha convertido en un cascarón vacío. En el harén, uno siempre debe ignorar a los poderosos y pisotear a los débiles. Esta otrora noble emperatriz debe caer de su alta posición al fango para comprender realmente lo que significa ser humillada. ¿Qué sentido tiene morir y acabar con todo? Debo mantenerla con vida para poder pagar gradualmente la deuda de mi vida anterior. El quemador de incienso emitía volutas de humo, y algunos rayos de sol se filtraban por el enrejado de la ventana. Estaba sentada en el tocador peinándome cuando Xiao Hong entró en la habitación con una bandeja de pasteles. Si hubiera vivido en mi vida anterior, así habría vivido, dependiendo de Xiao Hong, llevando una existencia tranquila pero solitaria. Tras 2 vidas, Xiao Hong ha regresado para servirme una vez más. Sin embargo, ahora todos la llaman Hongyu, la nodriza, y sus ojos ya no conservan la inocencia de antaño. La emperatriz clama con inocencia, afirmando que el veneno del bálsamo labial de la dama no fue obra suya. ¿Qué dijo el emperador? Naturalmente el emperador no le creyó, diciendo que la joven era tan joven. ¿Cómo podía tener planes tan ambiciosos? Xiao Hong hizo una pausa. Ahora la emperatriz ya no exige ver al emperador. Seguramente quería que recordara su hermosa apariencia. Levanté una ceja. ¿Su cara está completamente destrozada? Xiao Hong asintió. Con los años el emperador la ha descuidado, y ella creía que era por la cicatriz en su rostro. Por eso se ha estado atormentando de todas las maneras posibles. Ahora ya no tiene por qué hacerlo. Hojeé los libros de cuentas y pregunté, ¿alguien la ha visitado últimamente? El príncipe heredero imploró clemencia al emperador y la visitó ayer. Oí que le trajo un ungüento medicinal para sus heridas. Sonreí. Había olvidado que aún contaba con el príncipe heredero. La emperatriz aún se preocupaba tanto por su rostro. Incluso en prisión, consiguió que la mansión del duque le enviara ungüentos que valían una fortuna, y que el príncipe heredero buscara médicos de renombre por todas partes. Para cuando se acordaron de mí, ya había empezado a ayudar en los asuntos de los 6 palacios usando las habilidades contables que me había enseñado mi padre. Chen Weiyan vino a buscarme varias veces, pero me negué a verlo. Seguía tan devoto de mí como siempre, incluso renunciando a su cargo de príncipe heredero. En sus cartas decía que quería fugarse conmigo y dejar este palacio imperial. Una noche tranquila, finalmente fui a verlo. Se había puesto el uniforme de guardia, sus ojos hundidos y su aspecto demacrado lo hacían parecer demacrado. Ahora eres la mujer del emperador, ¿verdad?, me preguntó Chen Weiyan con cautela. Sabes que te pareces mucho a Rong Yifei. ¿Por qué viniste conmigo al palacio a ver al emperador? Al igual que Xinyu, tenía una mirada profunda y amorosa. Me sonrojé y fingí ser inocente. Llevé un velo al entrar al palacio. Nunca pensé que mi cara se parecería tanto a la de mi tía. Sus ojos oscuros se volvieron profundos. Mi madre dijo que la incriminaste. Solo te acercas a mí por pura casualidad. Solo intentas vengar a tu tía. Forcé una sonrisa cuando conocí a Su Alteza. Solo tenía 8 años. ¿Empecé a conspirar contra ti entonces? Al oír esto, Chen Weiyan arrugó un poco las cejas. Levanté la vista y lo miré con un dejo de reproche. Fue el emperador quien me obligó. No quiero quedarme atrapado en este palacio el resto de mi vida. ¿De verdad estás aquí para llevarme?, me preguntó con voz ronca. Junmei, ¿alguna vez me has amado de verdad? Forcé una sonrisa y dije, daría mi vida por estar contigo. Soy el príncipe heredero. Tengo demasiada responsabilidad. Chen Weiyan levantó la mano para acariciarme suavemente la mejilla. Sus ojos se llenaron de devoción y reticencia. Son Junmei, eres la primera mujer que he amado. Aún así, debo dejarte ir. Su áspera palma me acarició suavemente el cuello. Antes de que pudiera apretarme más, la horquilla dorada que sostenía en mi mano se clavó profundamente en su corazón. Las pupilas de Chen Weiyan se contrajeron bruscamente. Levanté la vista al ver su expresión de incredulidad. ¿Qué tan tonta crees que soy?
¿Volver a creer en los verdaderos sentimientos de un hombre? La sangre le goteaba por la comisura de la boca. La emperatriz tenía razón. Me acerqué a ti por pura casualidad. Me incliné más. Hablando con una voz que solo ustedes dos podrían oír, el príncipe aún no lo sabe. Pero ya he infiltrado espías en el palacio de la emperatriz. Sabía que Chen Huaiyan había jurado matarme con lágrimas en los ojos para asegurar su posición como príncipe heredero y permitir que la emperatriz recuperara el poder. En cuanto saqué la horquilla dorada, Chen Huaiyan se desplomó en el suelo. Retrocedí un paso, me arranqué la ropa y me clavé las uñas en los brazos. Gritando «¡Socorro! ¡Ayúdenme!». Los guardias de la patrulla nocturna llegaron rápidamente. Cuando la antorcha iluminó el rostro de Chen Huaiyan, todos se quedaron paralizados. Quien se había atrevido a tocar a la concubina favorita del emperador en plena noche no era otro que el actual príncipe heredero. Xinyi llegó a mis aposentos poco después. Me quité la horquilla, me arrodillé en el suelo y supliqué perdón. Bajo mi túnica blanca se veían leves moretones. Todo mi cuerpo temblaba mientras derramaba lágrimas de tristeza. Su Majestad, no sabía que era el príncipe heredero. Solo quería proteger mi pureza, por eso lo herí accidentalmente. La expresión de Xinyi cambió. ¿Por qué saliste tan tarde? Xiao Hong se acercó con una botella de jade. La emperatriz estaba preocupada por la tos del emperador y recordó un remedio secreto de su pueblo natal. Necesitaba recolectar agua de hojas de bambú por la noche para hervir la medicina. Pasó 2 noches reuniéndola para conseguir esta botella. Pero esta noche inesperadamente se encontró con el príncipe heredero. Xinyi me ayudó a ponerme de pie. Sus ojos se llenaron de lástima. Alguien intentaba hacerte daño. No es tu culpa. Al oír esto me arrojé a sus brazos con lágrimas corriendo por mis mejillas. El príncipe heredero dijo que arruinaría mi reputación. Tengo mucho miedo de que el emperador me abandone. Xinyi bajó la cabeza y me besó la frente. ¿Cómo era posible? Justo entonces, un eunuco entró corriendo, jadeando y sin aliento. Su Majestad, el príncipe heredero, está gravemente herido y ha fallecido. El cuerpo de Xinyi se tensó y, tras un largo instante, habló con voz ronca. Merece morir. Me apoyé en él con una fría sonrisa en mis labios. Xinyi, para preservar la reputación del palacio, les contó a todos que el príncipe heredero había caído accidentalmente al agua y se había ahogado. La emperatriz, como era de esperar, no lo creyó y pronto descubrió la verdadera causa de la muerte del príncipe heredero. Ahora solo quería reducir mis huesos a polvo. La emperatriz había pasado años cultivando influencia en el harén, y aunque había caído en desgracia, aún contaba con muchos seguidores leales. Tras lidiar con varias doncellas de palacio que intentaron asesinarme, me cansé y fui al palacio de la astucia a ver a la emperatriz. Para entonces su mejilla derecha estaba completamente podrida, y solo podía cubrirla con su larga cabellera desparramada. La otrora hermosa emperatriz ahora parecía una loca. Tenía los ojos inyectados en sangre y me fulminaba con la mirada. Todo es culpa tuya. Puta. Mataste a Yene, y te atreves a venir aquí. Me ajusté la horquilla del moño y sonreí suavemente. Esta mañana me sentía mal, así que llamé al médico imperial para que me tomara el pulso. Dijo que estoy embarazada. Los ojos de la emperatriz ardían de odio, casi derramando sangre. ¿Viniste a decirme que mi hijo ha muerto, y aún tienes un hijo en tu vientre? El médico imperial le informó a su majestad que tengo 1 mes de embarazo. Pero en realidad, el niño en mi vientre tiene casi 2 meses. Me acaricié suavemente el abdomen y sonreí, bajando la mirada, tras el fallecimiento del príncipe heredero. La tos del emperador empeoró. Tardó 1 mes en recuperarse. Me miraba el abdomen aturdida, murmurando. Es Yene. Es su hijo. Sonreí levemente sin decir nada. La emperatriz alzó la vista para encontrarse con la mía. ¿Por qué me dijo esto? Arqueé una ceja a su majestad. Soy conocido por mi miedo a la muerte. Claro que espero que la emperatriz me perdone la vida. El cuerpo de la emperatriz se puso rígido, y el fragmento de porcelana que tenía escondido en la mano le abrió la palma, y la sangre le corrió por la muñeca. ¡Qué ridículo!
Quería devorarme vivo. Pero no pudo matarme. Al fin y al cabo, el niño en mi vientre era el único linaje que le quedaba a su hijo en este mundo. Desde entonces la emperatriz dejó de obsesionarse con quitarme la vida. Su odio reprimido no encontró salida, y finalmente recordó a quien debía odiar. Fue Xinyan quien, ignorando sus años de matrimonio, la había encerrado en el frío y desolado palacio de la astucia, sometiéndola a una humillación sin fin. Fue Xinyan quien, por una mujer, abandonó a su hijo y lo dejó morir en circunstancias misteriosas. Fue Xinyan quien la llevó a esta situación desesperada. Pronto, encontró una oportunidad para vengarse. La frontera estaba sitiada y la corte imperial envió tropas desde la capital para defenderla. Las únicas fuerzas que quedaban para proteger la capital eran la guarnición de la ciudad, bajo el mando de su hermano Xue Feng. Al caer la noche, las fuerzas rebeldes traspasaron las puertas del palacio y llegaron rápidamente a mis aposentos. Xue Feng se sentó en su caballo, me apuntó con su espada y ordenó a sus hombres: destrocen su rostro y llévensela. Recuerden ser amables, no perturben el embarazo de la emperatriz. Me quedé allí sonriéndole levemente diciendo: engañé a la emperatriz. El niño que llevo en el vientre no es de Xinhuayen. La familia Xue no tendrá cabida en este mundo. ¿Qué dijiste? Xue Feng se quedó paralizado un instante mirándome con odio. ¿Y qué? Todos los príncipes de este palacio son hijos de mi hermana mayor. Siendo así, no hay necesidad de perdonarte. Sus ojos se abrieron de par en par con furia mientras alzaba su espada para golpearme. De repente cayó una lluvia de flechas. Xue Feng fue atravesado por innumerables flechas y murió al instante. Lo miré fijamente a los ojos, que aún no se habían cerrado, y sonreí. Los acontecimientos de hoy no fueron más que una trampa para tenderle una trampa. Las guarniciones fronterizas nunca habían solicitado refuerzos a la corte. Cuando la emperatriz tramaba la rebelión, Xinyan ya había presentado sus planes. Retiré la mirada, metí la mano en la cintura y me tragué 2 pastillas. Pronto la sangre me corrió por los muslos, empapando mi falda y goteando sobre el suelo de ladrillo. Los gritos de las criadas en pánico resonaron a mi alrededor. ¡Oh, no! La emperatriz está sangrando. ¡Rápido! Llamen al médico imperial. ¡Rápido! Me desplomé en el suelo con la vista nublada por un velo ensangrentado. Antes de perder el conocimiento vi el rostro de Xinyan palidecer mortalmente mientras se tambaleaba hacia mí. Al ver el charco de sangre debajo de mí, de repente tosió una bocanada de sangre. Había anhelado a este hijo durante tanto tiempo. Incluso les dijo a otros que el hijo que tuvo con Ayo había regresado. ¿Cómo podía decir semejante cosa? En mi vida anterior, me había dado esas medicinas para el resfriado, que me arruinaron el cuerpo y provocaron la muerte del niño en el útero. Él fue quien mató a mi hijo. El niño jamás podría regresar. Después de mi aborto, Xinyan enfermó gravemente. Logró manejar los asuntos de la mansión del duque, pero su cuerpo estaba completamente destrozado. Mi cuerpo se recuperó rápidamente y acudía a su lado a diario para administrarle sus medicinas. Su confianza en mí fue creciendo, dejando de evitarme al hablar de asuntos de estado con los ministros, e incluso me preguntó qué príncipe quería que fuera heredero. Hice una pausa y dije: entonces, Su Majestad debería elegir al 5º príncipe. Bebió la medicina que le di y preguntó: ¿por qué? Dejé con cuidado el cuenco de medicina. Su madre biológica, la señora Yi, tiene un temperamento tranquilo. Si ella maneja el harén, nuestra vida como concubinas no será tan difícil. Haré que críes al 5º príncipe y te convertiré en emperatriz. Bajé la vista, esta concubina no quiere criar al hijo de otra. Puso su mano sobre la mía. Tendremos nuestros propios hijos en el futuro. Negué con la cabeza. El parto es demasiado doloroso. Ya no quiero tener hijos. Xinyi me miró con expresión aturdida, pero pronto cayó en un sueño profundo. Al día siguiente, al despertar, registró al 5º príncipe bajo mi nombre y emitió un edicto proclamándolo príncipe heredero. Tras mi aborto me concedieron el título de noble consorte, y mi ascenso a emperatriz era inminente. Tan inmenso favor convirtió la mansión del marqués de Ninyuan en la envidia de la capital, eclipsando a todos los príncipes y nobles de la ciudad. Esto incitó a mi hermano menor de mi vida anterior,
a quien nuestra madre había malcriado, a causar más problemas. Cuando visité a Xingyi, le mencioné la mansión del marqués de Ninyuan. El marqués de Ninyuan provocó un escándalo por una cortesana, que resultó en varias muertes. Ordené al Ministerio de Justicia que lo ejecutara. La expresión de Xingyi se enfrió. Era el hermano menor de Ayo y el único hijo de la mansión del marqués de Ninyuan. Me burlé. ¡Qué bestia que manchó su reputación! ¿Por qué mantenerlo con vida? Xingyi cerró los ojos. Eres demasiado cruel. De hecho, aún no puedes compararte con Ayo. El emperador tiene razón, soy realmente cruel. Sonreí y le pregunté, ¿oyó el emperador los gritos de una mujer anoche? Me miró sin decir nada, así que respondí por mi cuenta. Cuando el emperador ordenó la ejecución de la emperatriz, ella ya había enloquecido. No quería que muriera tan injustamente, así que le reemplacé el veneno. Sufrió durante 2 horas, hasta que sus órganos internos se descompusieron. Su Majestad, ¿cree que estaba consciente antes de morir? Xingyi me miró con una creciente sensación de extrañeza, ya había sufrido tanta humillación. ¿Por qué tuvo que atormentarla así? Reí fríamente porque la odio, no solo eso, sino que también lo odio a usted. Solo fingía estar embarazada, pero te enfermaste así. Parece que de verdad sientes algo por mí. Su Majestad, por favor, mantén la calma, si no, la sangre que te sube a la cabeza te provocará una muerte repentina. Volvió a la realidad, agarrándose el pecho y mirándome fijamente. Sus ojos, antes amorosos, ahora estaban llenos de sangre. Me envenenaste, mujer venenosa. Este veneno fue preparado para ti antes de entrar al palacio. Bajé la vista para limpiarme las manos y sonreí. Si no te hubieran envenenado, ¿por qué te enojarías tanto como para enfermar? La sangre brotaba de su boca y nariz. Abrió la boca, pero no pudo emitir ningún sonido. Me reí. He despedido a todos los sirvientes del palacio. Su Majestad debería guardar fuerzas. No podía hablar, así que solo podía escucharme. Lo recuerdo. El mayor deseo de Su Majestad era ser enterrado con Rong Yifei después de morir y ser marido y mujer en la otra vida. Pero ayer desenterré su cuerpo y el de su hijo y esparcí sus cenizas en el lago. Y nunca se volverán a encontrar en la otra vida. Sin embargo, te enterraré con la emperatriz, para que estén juntos para siempre y nunca se separen. Xingyi me miró fijamente, tosiendo una bocanada de sangre negra. Con sus últimas fuerzas, logró decir una frase. Cometí un error. Tú no eres Ayo. Ella no sería tan cruel. Reí hasta que las lágrimas me corrieron por la cara, pero yo soy ella. Jigongon, las pupilas dilatadas de Xingyi se contrajeron de repente. En mi vida anterior, durante nuestra primera noche juntos, lo esperé largo rato, a través de las cortinas. Le susurré a la figura borrosa, ¿puedo preguntar, eunuco? ¿Vendrá el emperador esta noche? El hombre no respondió. Volví a preguntar, eunuco, ¿cómo debería dirigirme a usted? No respondió. Así que volví a preguntar, ¿cómo debería dirigirme a usted? Dijo, tú, Jigongon, ¿puedo preguntar? Levanté la vista y vi a Xingyu, vestida de amarillo brillante, sonriéndome. Solo nosotros dos lo sabíamos. Antes de morir envenenado, Xingyu finalmente me reconoció. Cuando el nuevo emperador ascendió al trono, todos pensaron que me convertiría en la emperatriz viuda. Sin embargo, la noticia de que había enfermado repentinamente y fallecido corrió por todo el palacio. La madre biológica del nuevo emperador, la dama Yi, fue honrada como emperatriz viuda. Antes de irme del palacio, la vi una vez. Sonreí y le pregunté, «¿Todas las mujeres del palacio me odian? ¿Por qué tú no me odias?» Ella negó con la cabeza y dijo, «Quizás sea porque te pareces tanto a Muyao que no me atrevo a odiarte». Curvé los labios hacia ella y dije, «Aún no te he agradecido en nombre de mi tía por haber dispuesto que muchos de los suyos estuvieran a su lado después de su muerte». Por desgracia, esa chica Xiaong estaba vigilada de cerca, y nunca tuve la oportunidad de dejarla salir del palacio. Pero ahora es lo mejor. Puede seguirte e irse. Me miró y me preguntó, ¿te vas así? ¿No temes que tus enemigos vengan? ¿Enemigos? Todos mis enemigos están muertos. Le sonreí.
Mi madre no quería que pasara toda mi vida en palacio. Así que tengo que irme. Salí de la capital con Xiaoong. Le dije que ya tenía un hogar. Y ella también. En el tranquilo pueblo de montaña, volutas de humo flotaban en el viento. Padre estaba sentado en el patio contando con un abaco. Mamá trajo los platos a la mesa y le susurró a papá. Me pregunto si el alcalde estará sufriendo ahí fuera. Cuando volvió a levantar la vista, sus movimientos se congelaron. Me quedé en la puerta del patio con lágrimas en los ojos. Padre. Mamá. He vuelto. El árbol marchito del patio brotó nuevos brotes verdes, y el viento arrastró las flores caídas por los escalones. Padre y madre no hicieron ni una sola pregunta. Solo me dijeron, mientras vuelvas, fin.